Si todavía no has escuchado la voz de Alexis Peña, hazte un favor y escucha su trabajo con Témpano, con Crow o su disco solista. Te darás cuenta que simplemente es un cantante que está en otro nivel. Y esto no pasó desapercibido por toda una generación venezolana y por la disquera Sony Music. Alexis nos compartió muchas anécdotas de esa etapa más allá de la disquera que estoy seguro que te resultarán interesantes y útiles, como su acercamiento con la disquera como tal, anécdotas de la promoción artística, la payola en los años 80, estructura de una disquera en ese entonces, emprendimiento musical y muchas cosas más. Así que bienvenido al episodio número 26. Después de lanzar mi primer disco y fracasar enormemente, decidí aprender cómo convertir un proyecto musical en una marca exitosa a través de mi segunda gran pasión, el marketing. La gran pregunta es, ¿cómo darse a conocer y destacar del resto si nadie te prepara para ser artista independiente? Acompáñame en este viaje mientras encontramos la respuesta. Mi nombre es Adrián Dalsus y, querido músico, te doy la bienvenida. Bienvenidos, queridos músicos, a este episodio en el que tenemos a Alexis Peña, cantautor y una de las voces más prestigiosas de una época dorada en la música en Venezuela, que tiene pues más de 30 años de experiencia. Ha sido vocal de varias agrupaciones, dentro de las que destaca, y seguramente lo conoces, el grupo Témpano, ¿no? Así que, bueno, bienvenido Alexis y muchas gracias por tu tiempo acá con nosotros. Bueno, gracias a ti por tu invitación, y bueno, aquí vamos a estar hablando de lo que a ti se te ocurra y de lo que la gente quiera saber. Claro que sí, claro que sí. Bueno, fíjense, Alexis es un cantante muy importante en la historia del rock venezolano, sobre todo en la época de los años 80. El grupo Témpano también es muy importante en esta historia. Si quisieras conocer un poquito más acerca de la historia de cómo Alexis entró en este grupo Témpano, para no repetir, digamos, esa historia, puedes escucharla en el podcast 123 Sonido con Acosta, en donde hablaron un poquito de esto. La idea aquí es conversar como más hacia otra parte, ¿no? Entonces, Alexis, hay personas que pueden estar escuchando este episodio sin conocerte todavía, posiblemente por un tema generacional o incluso hasta de países. A esas personas yo les recomendaría, evidentemente, primero que escuchen tu participación con el grupo Témpano, tu disco solista, del que hablaremos más adelante, y para que entiendan un poco mejor, sobre todo, de por qué el cariño que tenemos los venezolanos hacia ti como cantante, ¿no? No quisiera que nos eches aquí toda tu historia como tal, pero sí un poco de tus inicios como cantante, ¿no? Porque muchas personas sienten ese llamado desde jóvenes para ser cantantes, ¿no? Para ser músicos. Algunos siguen esa voz interna, otros no. Algunos incluso de los que siguen esa voz no tienen éxito. Y en este podcast precisamente queremos aprender de los mejores, ¿no? Y tú definitivamente eres una de esas mejores voces, no solo de los años 80 en Venezuela, sino, en mi humilde opinión, de las mejores que yo he oído por tu timbre vocal, por muchas otras cosas, ¿no? Entonces, dicho esto, los de esta generación queremos aprender de personas como tú, ¿no? Me gustaría que nos pudieras comentar cómo fue tu formación o preparación en ese sentido. Sabemos que no es un tema nada más de suerte, ¿no? O de talento y ya. ¿Y qué crees que hiciste diferente, ¿no? Para lograr desarrollar ese talento y hacer las cosas que has logrado hacer? Bueno, hacer algo distinto, no sé. Yo empecé cantando desde muy joven, porque en mi familia, por parte de mi mamá y por parte de mi papá, todos cantan. Entonces, bueno, la música es algo así como intrínseco en la familia. Entonces, de alguna forma te toca por muchas partes, y empecé a cantar en las corales del colegio en primaria, y luego ya en lo que en Venezuela llamábamos secundaria o el high school de otras partes. Pues ahí también tuve mi experiencia cantando con coral, con una coral, donde el director de la coral era quien hacía los arreglos y tal. Entonces, bueno, hacíamos una especie de mezcla de música folclórica latinoamericana y música folclórica venezolana y música popular, pues. Entonces eso era lo que cantábamos en la coral del liceo. Y ahí tú más o menos aprendes a ubicarte, ¿no? Claro. Aprendes a ubicarte, y además el profesor te dice, bueno, mira, tú te pones aquí, tú te pones allá, cada uno tiene una cuerda Así es. en esa guitarra que haces con voces. Entonces ahí fue más o menos que empecé, y justo en esa época también fue mi primera intentona de hacer una banda de rock. A mí me gustaba el rock ya desde muy joven.
era lo que escuchaba básicamente, a pesar de que, como te dije, mi familia eran cantantes y en la coral el repertorio era popular y folclórico, pues, ¿no? Pero a mí siempre me gustó el rock y ahí fue en el liceo donde empecé a ensayar y a tener mis primeros grupos y etcétera, ¿no? Ok. Entonces, digamos que de esa parte comenzaste como con el tema de la coral y eso. Y con respecto a ya meterte en el rock como tal, esas primeras bandas, llegaron a sonar en algún lado, ¿cómo hicieron como para, cómo conectaste, ¿no? Con otros músicos importantes de la movida? Bueno, conecté con la música ya primero en el liceo, luego entonces tuve mi primer grupo, el grupo era yo estudiaba en un colegio que quedaba en una zona de las afueras de Caracas que se llama San Antonio de los Altos. Ujú. Entonces en ese liceo fue que hice mi primer grupo, de ahí, por supuesto, el grupo se disolvió porque era un grupo básicamente de estudiantes del liceo, el baterista se fue a estudiar a otro país, entonces bueno, de ahí salté, empecé a codearme con unos primos míos que eran un poco mayores que yo, ya eran músicos, estaban un poco más en la movida y empecé a conectar con bandas nocturnas, con bandas de covers. Ahí fue que empecé a conocer gente y a vivir o a empezar a vivir de lo que la música podía ofrecer en ese momento, que era tocar en bares, versiones o música original y cobrar por eso, pues, ¿no? Claro. Fíjate que en esa época, claro, en Venezuela existía esa industria, ¿no? Existía ese movimiento de poder tocar en vivo, ¿no? Tocar de noche. ¿Cómo crees que pudiera, digamos, transformarse eso el día de hoy, ¿no? Sabiendo que siguen existiendo estos bares, que siguen existiendo estas cosas, pero ¿cómo crees que deberíamos adaptar o transmitir esa energía en esta generación, sabiendo que existen todas estas cosas digitales hoy en día? Sí, bueno, precisamente el tema digital es muy importante porque el tema digital te ayuda, pues, te ayuda de alguna forma a escalar, ¿no? Porque si tú vas a buscar trabajo en cualquier sitio o a presentar tu proyecto original o tu proyecto de banda de covers o tu proyecto de música para entretener a una audiencia, bien sea un evento corporativo o un matrimonio, pues necesitas tener un video, necesitas tener algo que mostrar, pues, ¿no? Y por suerte, ahora no tienes que llegar con un CD o con un DVD, llevárselo a la persona, simplemente con tu teléfono le dices, mira, aquí está, este soy yo. Agarras el teléfono, te metes en YouTube, buscas la canción, el tema y le dices, aquí estamos. Entonces es mucho más fácil, pues, ¿no? En esa Claro. época era mucho más complicado. Tenías que pasar una serie de obstáculos. Ahorita no, ahorita es directo. Y si está bien lo que estás haciendo, pues es mucho más fácil. Claro, claro. Ahorita comentaste algo interesante que es el tema de presentar tu proyecto, ¿no? A otras personas. Me gustaría que nos comentaras un poquito acerca de ese primer disco que grabaste con Témpano. Sé que estuvo relacionado con CBS Columbia, ¿no? Que luego Sí, formó, o más bien se convirtió en Sony Music. sí. Y digamos que ese es el sueño al final de todos los músicos, ¿no? Como poder grabar con una disquera. Me gustaría que nos echaras ese cuento de cómo fue ese acercamiento con CBS Columbia, entendiendo evidentemente el contexto de la banda, que ya tenía varios discos grabados, que ya tenían como cierto material que mostrar, pero ¿qué sientes tú que fue lo que hizo que ese fuese el momento para acercarse a una disquera? Bueno, en ese momento presentar el proyecto era distinto, no había internet, por supuesto, eso fue en el año 86. Lo único que existían eran los discos de vinil, los cassettes y los VHS o Betamax. Eso, era, Betamax. eso, era, eso eran los formatos. Eso eran los formatos. Y por supuesto, fotografía. Entonces, ellos, como ya habían grabado, habían tenido un contrato disquero con otra disquera venezolana y habían hecho 3 discos. Uno de los discos que hicieron tuvo mucho éxito, que fue el disco del Esequibo. Ujú. El cantante que estaba en el grupo en esa época se fue y bueno, yo por alguna casualidad de conexiones con amigos y tal, caí otra vez ahí, caí en Témpano, me hicieron una audición y tal, y entonces bueno, ya ellos tenían el contacto
que estaba buscando talento para reclutar gente en CBS Columbia. Y ya cuando yo entré, pues ya había algo de ese trabajo adelantado, de esas maquetas. Las maquetas se hacían en un aparato muy curioso en la época, que era un grabador de 4 canales, era como un reproductor de cassettes, que tú metías un cassette regular, pero en vez de ser un cassette en estéreo, él te convertía ese canal estéreo en 4 canales, entonces tú en esas 4 canales podías hacer ese viejo truco del ping pong y hacer tus demos ahí. Entonces, bueno, ahí fue que grabamos ese primer demo, presentamos el demo al representante de AIR de CBS Columbia en esa época, que inmediatamente después de eso fue que se convirtió en Sony Music. Pues no pasó mucho tiempo, creo que fue un año después que le cambiaron el nombre, se llamó Sony Columbia. Y bueno, presentamos el proyecto y a la gente le gustó. Entonces, inmediatamente después de eso, dimos con una manera de conseguir el contrato, firmar el contrato y empezar a trabajar juntos. Perfecto. ¿Y ese proceso de grabación del disco, cómo fue? Es decir, ¿ya ustedes tenían todo listo o fueron, ahora sí, componiendo ciertas canciones extras que pudieran llenar? No, en esa época no, lo único que teníamos eran los demos. Generalmente todavía se hace así. Si consigues un buen contrato con una discográfica, que ahora es un poco más complicado, ellos te asignan un productor o te asignan un productor. En ese caso nos asignaron un productor que vivía en España. Él era de origen cubano, pero vivía en España. A él le presentaron el proyecto, le gustó y entonces, bueno, nos reunimos con él, nos llevaron a España, grabamos el disco en España, allá, ya en España. Previamente a eso hubo una escogencia de repertorio, se quedaron con algunos de los temas que querían que grabáramos nuestros, nos presentaron unas ideas de hacer unas versiones, que fue la versión del Hombre del Piano y del Lobo Hombre de París, que el Lobo Hombre de París, por ejemplo, es una canción de 1983 de un grupo que se llama La Unión, español, que tuvo mucho éxito en España, pero pero esa canción no se conocía en Venezuela. Entonces, claro, nosotros quedamos con esa responsabilidad, pues, de que la gente todavía piensa que la canción es nuestra, ¿no? Claro. Y bueno, grabamos el disco y ya, o sea, sacamos el disco creo que fue en septiembre del año 87 y bueno, fue un éxito a nivel nacional en Venezuela. Tengo entendido que también sonó ese mismo disco en muchos países de Sudamérica y el Caribe, pero nosotros no tuvimos acceso a esa información y perdimos ese trampolín, pues porque Claro. por otras razones, ¿no? Ok, ok. Y sé que prácticamente alrededor de 10 años después pudiste grabar tu disco solista, ¿no? Entonces, Sí. ¿cómo fue ese segundo acercamiento, ¿no? Con la disquera, ¿fue más fácil, fue más No, difícil? fue el mismo acercamiento porque fue la misma disquera y ellos me presentaron el proyecto una vez que el grupo, nosotros teníamos un contrato por 3 años y el grupo, bueno, tuvimos ahí problemas eh, conyugales dentro de la banda, entonces terminamos de hacer un disco que nos quedaba, que le tuvimos que cambiar el nombre porque no pudimos usar Témpano porque el nombre lo tenía otra persona, que era otro de los integrantes que se fue tal. Entonces, bueno, hicimos una cosa que se llamó Póster, fue un disco que hicimos, un único disco que hicimos con lo que quedaba de Témpano, porque eso iba a ser un disco de Témpano. E inmediatamente después esta gente me sugirió y me invitó a que firmara un contrato solista con ellos. Sin embargo, en ese momento empezaron los problemas económicos fuertes en Venezuela y los problemas también dentro de la disquera. Pues empezaron a tener muchos problemas con las ventas en Venezuela por el asunto de la piratería, etcétera. Total que mi disco de solista, que iba a ser el primero de un contrato de 3 discos, terminó siendo el último de ese contrato porque incluso lo grabé fuera de tiempo. Y ya, ese fue mi primero y último disco de solista hasta el momento. Claro. ¿Y el proceso de composición, de producción, de grabación? Bueno, ahí empezamos a grabar, empecé a grabar yo temas originales con varios amigos míos, compositores y músicos. Se lo presentamos a esta gente. Dimos muchos tumbos buscando un productor. Luego ellos consiguieron un productor al final de toda la vuelta, un productor en Los Ángeles, y terminamos haciendo el disco en California.
Fue una experiencia buenísima porque trabajé con músicos que hoy todavía son músicos de sesión muy conocidos, muy famosos, y aprendí muchísimo y fue una experiencia de verdad bien, bien interesante. Excelente, excelente. Yo presenté un grupo de canciones mías y la disquera de igual también, ellos tenían siempre la idea de que grabar alguna versión siempre era algo muy comercial. Hicimos una versión, un par de versiones en el disco, una sonó y el otro tema que sonó en el disco era una canción mía. Qué bueno, qué bueno. Y en todos estos años de trayectoria, ¿no? Como músico, como cantante, me gustaría que nos compartieras como algunas de esas anécdotas que recuerdas como aciertos, ¿no? Como logros que hayas dicho, wow, esto me ayudó muchísimo a aprender y a hacer esto de ahora en adelante de esta forma, por ejemplo. Eh, bueno, si supieras que me acuerdo más de algo que me sucedió, porque cuando hice el disco solista, la gente de la disquera me mandó a una convención de Sony Music en Costa Rica. Y era solamente una convención para los vendedores y los promotores de la zona, o sea, la gente que en ese momento, ahorita todo eso es distinto, ¿no? Pero en esa época el promotor era el encargado de llevar la música que estaba sonando o lo que ellos querían hacer sonar en las radios a la gente que se encargaba de hacer eso en la emisora. Okay. Entonces era importante conectar con esta gente primero para que ellos estuvieran convencidos de que verdad de lo que estuvieran llevando a las emisoras fuera lo que ellos de verdad quieren llevar. Entonces yo hice mi disco, era un disco básicamente de música pop, rock, a la convención. Canté con pistas porque era un evento pequeño, no había presupuesto para llevar banda y tal. Entonces, bueno, canté, chévere. Y después de que yo canté, vino a cantar un tipo que se llama Elvis Crespo, que Ah, no era conocido en esa época. muchachito por ahí, ¿no? Pero claro, cuando estaba presentando el disco ese que él pegó, que bueno, le dio la vuelta al mundo, Suavemente. sí. Claro, cuando yo lo vi, yo dije, wow, o sea, yo me atreví a decir que no es que, o sea, que mi trabajo ahí había sido nulo porque eso era lo que prácticamente quería el mercado, ¿no? Ok. Entonces yo sentía que estaba como un poco fuera de foco en Claro. el asunto y me di cuenta en ese momento. Luego, después de eso vino todo este movimiento del reggaetón y toda la cosa y el mercado. Yo creo que la música es un camino muy difícil Ujú. y hay que estar bien enfocado en lo que tú quieres hacer y tratar de estar en el lugar que debes estar en el momento en que tienes que hacerlo. En ese momento yo sentí, y eso no fue culpa mía, eso fue culpa de, de una equivocación de foco en la disquera. Yo no debía haber estado ahí. O Ok. debía haber estado otro día, no el día que se presentó este señor, porque, ¿sabes? Claro. Después de que se presenta semejante monstruo con ese éxito tropical, la gente no se acuerda de lo que pasó antes. Claro. Coye, vale. ¿No? Entonces, por ejemplo, y ese disco no tuvo mucho éxito, sonaron dos temas en radio y además de eso, yo estaba quizá también con la disquera equivocada, porque yo iba muchas veces a la semana porque estaba trabajando en mi disco y ella era una disquera muy grande, manejaba muchos artistas. Entonces tú entrabas en el departamento donde estaban los promotores, que yo siempre entraba a saludarlos y a ver cómo iba la cosa. Había una pizarra de esas blancas de marcadores y tú veías, había una lista de artistas. Ahí estaban Ricky Martin, Chayanne, o sea, un montón de monstruos. Y al Ujú. final, por allá como de número 8 estaba el tema mío, así como Bueno, que, ¿no? está Estaba bien. ahí, pero Sí, sí. tenía mucho peso encima, ¿no? Claro. Entonces, es complicado. El asunto del disco y de la música es un asunto bien complicado. Claro. En la época de Témpano fue diferente porque éramos una banda y estaba más en boga el asunto del rock en español y era distinto, pues, ¿no? Teníamos mucha competencia, pero éramos una banda, estaba Aditus, estaba, eh, no sé, las otras bandas conocidas. No había muchas, porque en estos días hablando con gente acerca de este asunto,
yo me atreví a decir que, como a mí siempre me gustó el rock, siempre fui rockero, a mí me atreví a decir que el famoso decreto aquel del uno por uno, que me imagino que tú lo conociste alguna vez, Claro, claro. acabó con el rock en Venezuela. Y lo que hizo fue que introdujo otro mercado que también estaba ahí, que también merecía su oportunidad, que era el pop y la música tropical, ¿no? Uh-huh. Y el rock lo borraron del mapa, o por lo menos una buena parte de lo que había existido hasta ese momento, porque no tuvieron oportunidad con semejante monstruo ahí arriba, que eran Rodben y Sonográfica, que eran los que controlaban las dos grandes cadenas de televisión, que eran Radio Caracas Televisión y Venevisión. Uh-huh. Entonces, si no entrabas ahí, no existías. Claro. Nosotros entramos, porque entramos a través de Sony Music, y teníamos un contrato de palabra o un convenio con la gente de Radio Caracas, y siempre tuvimos oportunidad de aparecer en varios programas y en varios shows en vivo que existían todavía en esa época. Ya eso casi ni existe, pues. Claro. O sea, que de alguna forma sí te tocó vivir, bueno, la llamada payola, ¿no? De que, bueno, estás pagando para tocar, tal. Sí, tú sí dirías que la viste, no, que la viviste. Sí, pero era distinto, porque ellos, por lo menos en las disqueras, tenían una estructura muy grande, ¿no? La estructura era una oficina principal con un agente encargado de llevar los números, y una parte de lo que llamaban promoción, que era la gente que se encargaba de meter los productos en radio, y la parte ejecutiva artística, que era manejada por unos gerentes que a veces es posible que supieran algo de eso, o a lo mejor era un gerente que venía de vender televisores en una compañía grande y consiguió ese puesto ahí. No sabía de música, no sabía de arte, pero bueno, le dieron ese puesto y lo agarró, y a lo mejor lo pudo hacer muy bien. Claro. Entonces, era diferente porque existía la payola, pero la payola era, por supuesto, en radio y televisión, pero la radio no era como es ahora, que es una computadora que programan y lanza música. Antes la música la ponía un tipo que llamaban el operador de radio. Uh-huh. Él era el responsable de poner los LP, o en el último caso, ya en la última época, los CD, ¿no? Claro. Entonces, la disquera tenía acceso directo a este señor. Ellos incluso pasaban por encima de los gerentes y todo. Entonces, el que era payoleable, o sea, al que tenían que convencer con dinero, con viajes o con lo que sea, porque a veces hasta les ofrecían hasta apartamentos y carros y todo, o sea, dependiendo de lo fuerte que fuera el presupuesto. Wow. Era esa persona, el operador de la radio, era al que ellos iban, y muchísimas veces tenían incluso una amistad de muchos años con muchos de ellos, y cualquier cosa que tú le llevabas, si era de tu disquera y si eran amigos tuyos, pues ellos te ayudaban y te ponían el proyecto. Eso después fue cambiando, y ya pues para sonar en radio, eso no es ningún secreto para nadie, tanto aquí en los Estados Unidos, yo vivo en Miami hace ya como 10 años, uh-huh. Y en Venezuela, en cualquier parte, si no tienes dinero, no suenas. Claro. Entonces por eso tenemos la alternativa de digital, que es esto que estamos haciendo ahorita. Claro, eso es lo bueno. Creo que, no sé si compartes esa opinión, me gustaría saber esa opinión tuya, de si realmente los artistas independientes hoy en día tienen más oportunidad, menos oportunidad, o no, porque hay sus pros y sus contras. Sí, eso depende del tiempo y dinero que quieras invertir en hacerlo, porque yo, por ejemplo, sigo a una gente en YouTube hace tiempo ya, cuando uh-huh. empezó todo este asunto digital, que era un chico que hacía versiones acústicas de temas populares famosos en inglés, ¿no? Uh-huh. Y él empezó antes que nadie, y ahorita el tipo tiene no sé, millones de suscriptores en el canal, y cada vez que monta una canción son millones de views, y ha hecho toda una carrera con eso, aunque no son temas de él, pero él percibe una ganancia con eso, y además el tipo se ayuda para hacer giras por Asia y Europa e incluso en Estados Unidos, pues, ¿no? Entonces, dependiendo de la cantidad de tiempo y de dinero, porque tiempo es dinero, o sea, sí, claro. Que le dediques a eso, pues puedes obtener, si tienes que comprar los equipos, te encierras en tu casa y no tienes necesidad de salir a trabajar y pasas todo el día grabando y produciendo, pues
seguramente alguien te va a ver alguna vez y seguramente vas a tener éxito, pero todos tenemos que salir a trabajar. Así es. Entonces no todo el mundo tiene tiempo de hacerlo, ¿no? Así es. Yo me imagino que tú mismo que estás haciendo el programa tienes que dedicar una cantidad de horas específicas durante la semana para poder hacerlo, pero además de eso tienes que comer, tienes que salir a trabajar. O sea, Sí, a no ser que ya tengas 10 millones de suscriptores y estés únicamente dedicado a eso. Y pasó en estos días, yo estoy siguiendo precisamente al guitarrista que grabó en el disco mío solista. Okay. Él se llama Tim Pierce y tiene un canal de YouTube. Él es un guitarrista muy conocido, no famoso, pero sí muy conocido porque ha grabado con todos los artistas que tú te puedas imaginar. Es un músico fenomenal. Después de que grabó en el disco mío, yo le pedí la huella hasta ahorita, pero por supuesto, como todos los músicos de 5 o 10 años para acá, se montó un estudio en su casa, graba desde su casa. Y también se abrió su canal de YouTube. Y en estos días lo estaba entrevistando otro músico que yo sigo en YouTube, lo entrevistó, y el tipo dijo que él ahora, como músico de sesión, por supuesto con lo restringido que está el mercado de la música, él sigue grabando, lo siguen llamando porque es muy famoso, pero se da el lujo de escoger qué quiere grabar y qué no. Porque lo que le da más dinero ahora es el canal de YouTube. Imagínate. Okay. Wow. Su canal es lo que más dinero le da y además tiene empleados para el canal. Tiene un tipo que le edita los videos, tiene uno que se encarga de las redes sociales y él les paga a todos ellos por hacer el programa porque le está dando suficiente dinero como para poder hacerlo. Tim Pierce me dijiste, ¿no? Sí, Para sí, lo busquemos sí. también por allí. Sí. Buenísimo, buenísimo. Y comentaste ahorita, bueno, el tema del trabajo, ¿no? Que es importante, vivir de la música definitivamente es un reto. Sí. Sé que, o escuché por allí, corrígeme si me equivoco, de que has tenido programas o de que has hecho jingles incluso de publicidad, ¿no? En Venezuela. Sí, en una época, bueno, muchos de los músicos que seguramente tú conoces y debes haber a lo mejor entrevistado ya o debes saber quiénes son, casi todos hacían cuñas, ¿no? Yo me metí también más o menos en el mundo de las cuñas, no tanto como ellos, como algunos de ellos, pero sí hice bastantes comerciales en televisión en Venezuela, en una época en que todavía eso existía, ya eso prácticamente ha desaparecido y ya en los Estados Unidos es completamente diferente. Meterse en ese mercado es mucho más complicado, esto es mucho más grande y Claro. tienes que tener otros contactos a los que es muy difícil llegar. Entonces, aquí he grabado grabé un par de cosas con un conocido, pero porque precisamente lo traía de referencia de Venezuela, pero he grabado 2 o 3 cosas muy puntuales, ¿no? Casi no he hecho jingles aquí. En Venezuela Ok, sí, sobre todo en los 90, hice muchos jingles. claro. ¿Y qué otros trabajos, profesiones te ha tocado pues hacer, digamos, relacionadas con la música que quizás en un momento no lo hayas considerado, como este caso de los jingles, que dirías, ah, bueno, mira, ahí hay oportunidad? Estuve dando clases de canto, pero lo que pasa es que yo no estudié canto, entonces para Ok, mí es muy complicado dar clases de canto a una persona y tratar de enseñarle lo que yo sé. Entonces claro. estuve en eso un tiempo con un conocido cantante venezolano que me dio la oportunidad aquí en Miami de hacerlo con él en una escuela que él tuvo en algún momento, que es Frank Quintero. Entonces Frank me dijo, mira, Claro. ayúdame con esto, ven y quédate con unas horas aquí. Pero era dar clases a niños muy pequeños, entonces termina siendo más niñero que profesor de canto. Bueno, a veces es muy difícil llegar a ellos, entonces tendría que ser gente más grande como para más o menos, y yo trabajé también como diseñador gráfico hace muchos años, pero no fue un trabajo que fue un trabajo temporal que tuve saliendo de la Escuela de Artes Plásticas en los años 80, pero siempre me dediqué fue a la música. Después Claro. estuve trabajando con una orquesta, con una banda que hacía bodas y eh, eventos corporativos. También lo hice aquí en Miami un tiempo y he hecho cosas de matrimonio. También he hecho un poco de DJ, que no soy DJ, pero he cantado en sitios y pongo música en los descansos y tal. Entonces, bueno, tratando de siempre estar actualizado y de alguna forma ofrecer algo distinto y tener otra entrada
claro. distinta, ¿no? Claro, claro. Sí, es que al final, y lo comentabas en el otro, en el podcast de Acosta, ¿no? Que al final ser músico es como ser emprendedor, ¿no? Es como tener tu propio negocio, trabajas para ti, eso es Sí, algo bueno también, ¿no? sí, sí, Pero también con todo su peso, ¿no? sí. Que ser emprendedor. Sí, bueno, pero yo creo que lo he visto aquí y lo vi en Venezuela también. Si tú eres bueno, haces buen trabajo y a la gente le gusta, pues vas a tener más oportunidades de salir adelante. Yo te lo digo porque básicamente, aunque yo tengo YouTube, tengo Instagram y tengo Facebook y tal, este, el trabajo que me llega o el trabajo que yo consigo es de gente que me llama por teléfono porque me dio en otro lado. Entonces, ¿sabes? Es un poco más el Claro, boca a boca y la gente que te ve y conoce y le gusta y entonces te llama para contratarte para animar una fiesta o para cantar en su casa o para, ¿no? Eso me ha claro. pasado mucho. O sea, ahí siempre tienes que tener tarjeta. Ah, perfecto. Y iba para allá, ¿no? De qué consejo nos darías de relaciones públicas, ¿no? Si esa es la forma en la que más precisamente, digamos, te contactan, ¿qué consejos, qué cosas has aprendido por allí que tú digas, mira, esto hay que hacerlo, ¿no? Bueno, aquí en los Estados Unidos funciona muy bien, por ejemplo, tener una buena presentación, un buen banner bonito, con una foto, con un diseño llamativo, tener tus buenas tarjetas o postcards ahí a mano. Por supuesto, vestirse bien, tienes que estar bien vestido, tener buen sonido. O sea, todos esos detalles tienes que tenerlos a la mano, ¿no? Claro, Estar presentable. Todas esas cosas la gente come por los ojos siempre. así Y es. entonces es bueno siempre, si estás trabajando en un sitio, en un bar o en un restaurante, pues que te vean y que guste lo que estás haciendo. Claro, Eso vende el doble, siempre, por siempre. supuesto. Sí, sí, sí. Mándate a hacer tus tarjetas de presentación y tal. Esas cosas siempre son detalles que parecen tontos y que a lo mejor la gente en algún momento no los toma en cuenta, pero sí son importantes. Claro. Sí, 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 sí. Y sí. es que, como dices, o sea, al final funciona, yo siempre lo he dicho, como la atracción física. O sea, por más que tú al final conozcas a la persona y te guste por dentro, bueno, lo primero que te va a llamar la atención es la parte física, ¿no? Esa Sí, parte y la imagen, ¿no? La imagen del artista. Eh, y hablando sí. del tema de los 80, ¿no? Los 80 ahorita están de moda otra vez, Sí. pero si realmente tú tuvieses que decir, mira, para que esto vuelvan a ser los 80, ¿qué rescatarías de esa época? ¿Qué dirías tú que le hace falta al 2020 o a estos años para que realmente vuelvan a ser los 80? Bueno, no sé, yo creo que la tecnología ha cambiado tanto que para que esto vuelva a ser los 80 tendríamos que botar los teléfonos y las computadoras. De hecho, siempre estoy haciendo el ejercicio de, por ejemplo, ahorita cerré temporalmente mi cuenta de Facebook, nada más tengo abierta la de Instagram para descansar un poco y sobre todo en este momento que estás encerrado, Claro, sometido solamente a la información, ¿no? ¿Sabes? sí, Así sí, sí. como con la cabeza llena de ideas, cosas. Entonces yo dije, voy a cerrar esto un rato porque no puedo, o sea, no puedo más. Sí, sí, Y sí. lo cerré. Entonces yo creo que para volver allá habría que deshacerse un poco de algunas cosas que en esta época no nos tienen un poco, a mí me tiene cansada la información, ¿no? Sobre todo hay que tratar de buscar la fuente en la que de verdad puedas conseguir cosas que te sirven. Así Pero, es. pero no sé, no creo que los 80 se puedan repetir. Es como a mí, mi década favorita, por ejemplo, son los años 70. Los años 70 fueron muy, muy particulares, porque yo crecí escuchando la música de finales de los 60 y de los 70, pues yo nací en el 64. En Ujú. el año 70 ya yo tenía 6 años y ya estaba consciente y yo empecé a escuchar música desde muy pequeño y el rock me llegó desde muy temprano, ¿no? Entonces, para mí los 70 es la década de oro de la música. Los 80 cambió, fue otra cosa, también bien interesante, pero mi década favorita es los 70. Y yo la recuerdo con mucha nostalgia, porque yo estoy seguro que una época como esa no volverá más nunca. Sí, sí, está difícil. Pero eso es lo bueno también, ¿no? Que cada época, cada década tiene su particular Su magia, ¿no? magia, ¿no? Sí, perfecto. Y No qué sé, no sé qué vamos a decir de los 2000 o de los 2010 o de los 2020 cuando tengamos memoria para hacerlo, pero sí.
¿Y qué extrañarías de los 80 o más bien? ¿Qué rescatarías de allá? ¿Qué dirías? Mira, me gustaría que volviera esto porque ayudaría a la industria musical. O de los 70. Pues yo creo que incluso eso ha cambiado, porque en estos días estaba viendo un programa también, un podcast de un músico norteamericano por internet, y es que en esa época, eh, bueno, eso se ha tratado de rescatar, pues que es de repente meterse todos juntos en el estudio y tratar de hacer un disco desde cero, sin dejarlo descansar en Pro Tools y editarlo después, ¿no? Claro, claro. Que un poco es la magia de la música de los 70 y 80. Ya en los 80 cambió un poco, pero la magia de la música de los 60 y 70, que era todo el mundo. Yo que estoy estaba escuchando un disco casualmente, de una cantante de jazz de los años 50 y 40 que se llama Ella Fitzgerald, y el disco llegó a mí por casualidad. Yo no escucho mucho jazz, pero sí tengo algunas cosas que siempre rescato. Y el disco es un homenaje a un compositor de apellido Gershwin, que es muy famoso, que es uno de los compositores de jazz más famosos de los años 30, 40 y 50. Ujú. Y tú escuchas el disco y claro, tú no te explicas cómo eso fue hecho, porque es una orquesta completa, ¿verdad? De músicos, porque no es un big band como en la época. O sea, este es un disco de Gershwin. Gershwin era más compositor de orquesta Ujú. completa. Y tú escuchas primero la interpretación de la señora, ¿no? De cómo canta, del registro que tiene, los arreglos, y como en un audífono o en unas cornetas puedes escuchar todo lo que se hacía en esa época con dos micrófonos o con un micrófono. ¿Verdad? Entonces, todo eso se ha perdido, todo eso se perdió por completo. Ahorita cualquiera puede en una computadora hacer un disco completo de arriba a abajo, grabarlo, mezclarlo, masterizarlo y sacarlo, él solo. Y es Sí. fabuloso, ¿no? Pero por otro lado, se perdió un poco la magia de ese momento en el que cuatro tipos como John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr y George Harrison hicieron Love Me Do. Claro. Eso no va a volver más nunca. Es verdad. Era otra época. Eran otras mentes, era una gente alimentada de otra forma, tenían otra información. O sea, yo creo que hay cosas que eso se puede rescatar, porque te puedes encerrar con tus amigos músicos a hacerlo, pero es complicadísimo. Como dice otro amigo músico nuestro, venezolano, él dice, tiene un refrán que es buenísimo, que es, la música es el arte de combinar los horarios. Ahorita toda la gente está tan ocupada Muy que buena como frase. tú juntas a tus cuatro amigos favoritos o tus mejores amigos para tocar en una sala y grabar un disco, es complicadísimo. Sí, Entonces sí, sí. te sumerges en la computadora Es verdad. Qué y bueno, nunca va a sí. ser igual. Sí, Es correcto, es correcto. ¿Y de bandas venezolanas actuales, conoces algunas? ¿Te gustan? ¿La has seguido más o menos sí, la claro, onda? yo siempre estoy tratando, porque hay mucha información siempre, y por ejemplo a través de Andrés siempre me meto a ver cosas y siempre veo su podcast, Pato Link. Además yo lo conozco hace muchos años, porque él es de otra Ujú. generación diferente a la mía, pero nos conocemos de San Antonio. Ujú. Entonces yo sé cómo empezó, me acuerdo cómo empezó, el grupo que tenía, las cosas que hacía, y entonces a través de él siempre estoy investigando, y sí a mí me gustan los caramelos, por ejemplo, Claro. no me disgustan para nada. El proyecto de Patolín me encanta, las cosas que él hizo antes y lo que está haciendo ahorita es buenísimo. Me Sí. gusta. En estos días estaba viendo la entrevista de Rex, de los tomates fritos. A mí me encantan los tomates fritos, por ejemplo. Y hay Buenísimo. muchos proyectos venezolanos que yo escucho y me parecen buenos ahorita. Me parecen muy buenos. Así que la esperanza nunca se pierde. Así es, así es. Bueno, y si quieres, antes de terminar, ¿no? Me gustaría, si hoy en día se te acercara una persona de 20 años, de 16 años, joven, te dice, mira, yo quiero incursionar en la música, ¿qué consejos le darías de vida, ¿no? En su carrera. Claro, bueno, que se prepare musicalmente, eso es importantísimo. Mientras más Ujú. preparación musical tienes, todo se te hace más fácil. Yo lo comprendí tarde porque yo era cantante y fue después que me puse a estudiar música, a estudiar armonía y a ponerme a tocar un poco de guitarra y eso, porque yo era cantante nada más, pero sí me di cuenta que me hacía falta tener el respaldo mío, no contar con nadie. Entonces eso es muy bueno. Y ahorita tienes tantas herramientas para aprender,
y para meterte en lo digital, hacer tus discos en lo digital, hacer tus videos, que no pierdas el tiempo, métete por ahí y ponte a estudiar, ponte a aprender a editar video, ponte a estudiar algo relacionado con ingeniería de sonido para que tu trabajo pueda ser más fácil y pueda llegar más rápido a más gente, con mejor calidad. Claro. Sí, sin perder esa magia, ¿no? De los años dorados también, es verdad. Sí, claro, ¿no? Que tenga musicalidad, que esté bien hecho, que esté bien cantado, bien tocado, pero que también esté bien grabado y que se vea bien, pues, ¿no? Todos esos detalles son importantísimos. Es verdad, es verdad. Excelente. Bueno, y antes de terminar, me gustaría que sí nos comentaras más acerca de tus proyectos actuales, que la gente te pueda seguir en redes sociales, que puedan seguir conectándote contigo. Sí, ahorita estoy en Instagram como Alexis Pena Singer. Tengo varios proyectos. Tengo un proyecto de rock clásico, tocamos en bares. Eso está, por supuesto, ahorita en stand-by, claro, porque aquí no sabemos qué va a pasar. Yo me imagino que ya no voy a poder presentarme en vivo lo que queda de este año porque va a estar todo bien complicado. Pero bueno, estamos trabajando a nivel de YouTube. Tengo una banda también que hacemos rock de los 80 que se llama, rock en español de los 80 que se llama Sur Deluxe. Ahí nos pueden también seguir a través en YouTube ya tenemos algunos videos dando vueltas y estamos en Instagram y en Facebook. Y Alexis Peña en Instagram también estoy yo ahí haciendo algunas cosas y tengo algunas cosas nuevas también puestas en YouTube, algunas canciones acústicas que he preparado en casa y las he montado, he hecho yo todo aquí en la casa y ahí me pueden seguir. Excelente, claro que sí. Pues buenísimo, Alexis, muchísimas gracias por prestarnos este espacio y compartir con nosotros. Bueno, suerte con tu podcast y dale, nos vemos pronto. Si te ha gustado este episodio, te invito a compartirlo con otros músicos, dejar un buen review del podcast y seguirnos en redes sociales para más contenido de valor.